un saber y un pensamiento de la verdad. Sin duda el estatus y el devenir de la verdad, al igual que el valor de verdad, dan lugar a discusiones infinitas, pero eso se discute justamente de manera privilegiada en la universidad y en los departamentos pertenecientes a las humanidades. Es un texto del 2002. Nada escapa a la crítica, en particular sus procesos autoinmunizantes por los cuales un saber revolucionario en devenir, al institucionalizarse, pierde virtud y fuerza críticos, como sabemos fue el caso en un momento del marxismo, la deconstrucción, los estudios de género, el estructuralismo, el psicoanálisis, la misma hermenéutica y tantos otros que dieron perdida su fuerza vigilante, su fuerza de futuro y sustituida por la utilización mecánica de conceptos y categorías que ya no se medían en relación con sus objetos analíticos o de examen, sino consigo mismos y los individuos que los utilizaban únicamente. Contra este proceso autoinmunizante de la crítica, solo tenemos la misma fuerza interrogadora de la crítica, que implica una interrogación genealógica, histórica y sobre todo performativa, es decir, preocupada por sus efectos. ¿Qué efectos entonces produce la crítica? ¿Cómo evaluarlos? ¿Cómo describirlos? ¿Qué efectos de conocimiento, de verdad y de dominación, puesto que hay jerarquías y hay exclusiones, se producen, por ejemplo, en la universidad moderna y en relación con la distinción entre ciencias sociales, por ejemplo, y ciencias duras, entre humanidades y ciencias, donde hay procesos de exclusión muy claros? Las preguntas por la crítica colocan el conocimiento en relación con la dominación o instrumentalización práctica, con la aplicabilidad, como hablaba Marcela hace un momento, desde una voluntad decidida, desde una actitud y desde una virtud, tanto individual como colectiva, de no ser gobernado. En este sentido, Kant hablaba de la preocupación por salir del propio y culpable estado de tutela. A continuación abordaré, ya tengo muy poco tiempo, a ver si puedo leer rápido lo que sigue. El siguiente punto, la política del sujeto. De manera esquemática diremos que la autoinmunización de la crítica, al suponer que ya llegó y que ya no tiene que volver a criticarse, es decir, su bloqueo puesta en crisis, debe ser tratada mediante lo que yo llamaría una micropolítica del sujeto, que examine en principio al examinador mismo y las fuerzas significantes que lo constituyen y se resisten o autoinmunizan contra los efectos jerárquicos o de poder, ¿sí? Y sobre todo que examine cómo ciertas fuerzas significantes opacan la fuerza de los efectos liberadores, es decir, el pensar por uno mismo de la crítica. En otras palabras, la política examina en los discursos sobre nosotros mismos, se pregunta, por ejemplo, quiénes somos nosotros, este sujeto catacrético que habla en primera persona o se oculta en la tercera persona del singular, ¿no? Y a través de estas preguntas lo que hace es ver o verse a uno mismo, al sujeto, desde el otro. Analiza cómo somos llevados a referirnos a nosotros mismos de cierta manera, excluyendo sobre todo otras formas posibles de constituirnos como individuos, por ejemplo en el caso de la educación. Estas otras formas posibles son para nosotros la figura del otro o de la alteridad. Al cerrarnos en unas formas posibles de la subjetivación, lo estamos abriéndonos a la posibilidad de no solo de examinar, sino de experimentar con otras formas posibles, con otros discursos posibles que nos ayuden a decir y a constituirnos como individuos. Deleuze dirá que esta política es en realidad una micropolítica porque presta atención no a las grandes oposiciones binarias tipo maestro-alumno, pasivo-activo, inteligible, sensible, masculino, femenino, etc., sino a las fuerzas que tienen lugar una vez que las partes excluidas, que han sido consideradas derivadas o secundarias de estos binomios antes citados, aparecen como constitutivas de la identidad fuerte del mismo. Entonces lo otro aparece también como lo pertinente, no simplemente lo secundario o lo derivado. Esta micropolítica examina los pequeños fascismos, que son formas de apropiación-expropiación en las relaciones de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en la constitución de los objetos analíticos y sus vocabularios peculiares.
Una política del sujeto, insisto, no tiene como objetivo acabar o dar fin a la figura del sujeto fundante de los discursos, el ético, el político, el histórico, el pedagógico. Más bien se pregunta si en efecto es, como se supone, necesario y universal, o más bien es particular y por lo tanto estamos obligados a hacer su historia, ¿no? Que sería la contestación a la pregunta ¿quién habla? No siempre es fácil saber quién habla en los discursos sobre lo educativo. Nos aparece este sujeto un poco oculto en la tercera persona del singular. No sabemos nunca quién habla. Hay que hacerse la pregunta quién habla en el discurso. Ahora bien, este examen micropolítico suele poner al descubierto conflictos de interpretación, diferencias interpretativas en los vocabularios, en la terminología disciplinaria. De acuerdo a ciertas tradiciones disciplinares, los conflictos deben ser algo para ser terminado o reducido, pero la crítica, en su dimensión genealógica, nos advierte que la reducción del conflicto suele totalizar el sentido, es decir, hace intervenir la fuerza y el polemos, la guerra, en la conversación entre pensadores, pues se reduce a excluir a unos y cierto tipo de vocabularios. Para resolver estos conflictos mediante una ética y una política de la interpretación, una ética y una política del discurso, y hacer valer el sermo comunis retórico, hacerlo valer como un espacio medido por y en sus relaciones verbales entre participantes, entre amigos extranjeros, como quería Benjamin, que son críticos y desde un cierto afuera se abren a la crítica y nos enseñan, ¿no? Y son atraídos a la conversación de esta manera. Desde este lugar del amigo extranjero o del otro, si quieren ustedes, la crítica permite el análisis de las fuerzas en juego de la conversación para dar pie a esta ética de la interpretación, es decir, el examen de la virtud de la crítica en la conversación. Virtud a la que no le es ajena ni las políticas del sujeto, que analizan las posiciones del sujeto, que constituyéndose en la conversación se descubren a sí mismos como si fueran otros. Para acabar, quisiera proponer a ustedes que esa conversación que debemos dejar fluir en nombre del uso público de la razón al que Kant se refiere a finales del 18, tiene la fuerza y virtud de hacer y deshacer a su arbitrio comunidades de debate interdisciplinares o transdisciplinares, es decir, comunidades donde los amigos extranjeros tengan cabida. Cada comunidad se otorga entonces sus propias reglas, incluso su vocabulario, con el fin de quitar los cerrojos que el hermetismo disciplinar impone sobre las comunidades de sabios. Lejos de enclaustrarse, la comunidad de debate, bajo la égida de la conversación, permite el libre encuentro o juego de los intercambios verbales. Este juego, a nuestro parecer, es el lugar de gestación del porvenir, al que el Kant se refiere en su opúsculo ya citado. Al respecto, recordemos que una generación no puede obligarse y juramentarse a colocar a la siguiente en una situación tal que le sea imposible ampliar sus conocimientos, depurarlos del error y en general avanzar en el estado de su ilustración. Constituiría esto un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino primordial radica precisamente en este progreso. Por esta razón, la posteridad tiene derecho a repudiar esa clase de acuerdos como celebrados de manera abusiva y criminal. En el porvenir, entonces, está la posibilidad de un intercambio que agrega a la transmisión de la experiencia, que llamamos aquí lo propiamente educativo, la dimensión de la resistencia contra las peores formas del antropocentrismo, el etnocentrismo, el racismo, el sexismo, la regla de la normalidad contra una supuesta patología, etc. Parafraseando entonces al filósofo alemán que venimos citando, agregaremos entonces: ¿es que acaso una generación, un pueblo se impondría a sí mismo el tipo de discurso y prácticas que describimos como antropocéntricas mediante la educación? ¿No es este el peor crimen contra el futuro? Gracias.